Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales. El conocimiento de las cosas espirituales nos enseñan la forma correcta y el entendimiento correcto de lo que está escrito. Lo que Dios tenía como un beneficio de sabiduría para su pueblo. Entonces, es por eso la importancia de esta doctrina. Y en esta enseñanza vamos a ver qué tan importante es esta doctrina, porque el entendimiento se nos va dando de una manera, de una forma gradual. Ahora nosotros entendemos con más facilidad las cosas, porque esto es Dios quien lo va llevando. Hoy tenemos una enseñanza muy importante que tiene por título Mi bendición. Es muy importante el título, Mi bendición, porque yo le voy a hablar de la forma que yo entiendo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque para muchos mi entendimiento no es correcto. Pero usted analice. Si usted me juzga y ve si mi entendimiento está bien o está mal, entonces usted está juzgando las cosas de Dios. Porque esto en nombre de Dios es que se está haciendo. Por eso la enseñanza tiene por nombre o por título Mi bendición. Porque es la bendición de cada uno según lo cree, según lo interpreta o según lo entiende. Entonces, nosotros sabemos que la palabra bendición es de decir bien. Maldición es decir mal. O sea, hablar de alguien, ya sea que hable bien, es bendición. Si habla mal, es maldición. De hecho, Dios tenía una bendición para su pueblo, para sus escogidos. Y como ya sabemos, si es necesario que vayamos repasando lo que hemos aprendido, entonces Dios comienza el trato con su pueblo por medio de una promesa, por medio de Melquisedec. Melquisedec se le aparece a Abraham y le bendice. Dice que Abraham tomó los diezmos, se los dio a Melquisedec, Melquisedec le bendijo. Entonces, obviamente nosotros hemos leído a través de la historia que Abraham fue bendecido. Y entonces dice allá en Gálatas 3:9, de modo que los que son de fe, estos son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y muchos le creen a Abraham. De hecho, a manera de historia, los judíos le dicen a Jesús: nosotros hijos de Abraham somos. Porque ellos decían que le habían creído a Abraham. Pero Jesús le responde: si fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham su padre hizo, esas hicieran. Pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque obviamente en el conocimiento carnal no había un entendimiento de las palabras de Jesús de Nazaret. Entonces ellos creían que la forma correcta y única era lo que se había manifestado en Abraham. Por eso es importante que veamos entonces qué es la bendición. Porque la bendición ya quedamos que es hablar bien. Entonces Dios habló bien de Abraham. Abraham habló bien de Dios. Y entonces todos los que creían en lo que Abraham había hecho como bueno,
eran bendecidos con el creyente Abraham, porque creían en un Dios. Y de hecho, esto se registra en el viejo pacto, porque esto es bien importante, que hay un primer pacto y un segundo pacto. Hay un pacto viejo y un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús de Nazaret enmarca una división muy importante donde se divide la bendición. La bendición era material, carnal, comenzando por Abraham. Cuando viene Jesús de Nazaret, él traía una doctrina espiritual. Y entonces hay que dejar lo carnal para tomar lo espiritual. Entonces ya cuando se toma lo espiritual y se ha dejado lo carnal, entonces es que viene la bendición por medio de Jesucristo. O sea, la bendición para nosotros ya no es carnal, ya no es material. La bendición para nosotros es espiritual. Pero no es que cambie usted los bienes por el conocimiento, no. Se le da un conocimiento que es la bendición, y esa bendición trae beneficios materiales. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. O sea que es un mejor beneficio, porque es un mejor pacto. Porque antes era lo carnal, ahora es lo espiritual. Antes era lo terrenal, ahora es lo celestial. Entonces la bendición se divide en dos: la bendición carnal y la bendición espiritual. Vamos a comenzar entonces teniendo un claro entendimiento ya de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos escuchando y en lo que estamos creyendo, de lo que estamos entendiendo. Vamos a ir a Génesis en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Comienza el pacto de Dios con su pueblo a través de Abraham. Por eso les repito, el pueblo judío creía en Dios, creía en la fe de Abraham, y ellos vivían por esa fe, la fe carnal. Porque aún Jesús hace una pregunta muy importante: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, la única fe que podía encontrar el Hijo del Hombre cuando viniera era la fe que tenían los judíos, que de hecho Jesús les dijo: ustedes son hombres de poca fe. Ahora bien, con Abraham comienza la bendición de Dios, y esa bendición venía también con bienes materiales, y por eso es de que se reciben los diezmos de lo que Dios le había dado a los que en él han creído, porque de hecho el que no cree no da, nunca ha dado. O sea, para criticar sí es bueno, para juzgar, pero él no da porque no tiene ni siquiera la fe de Abraham. Entonces, como no estamos hablando de dar los diezmos, pero sí tiene mucha importancia porque eso ahí principia. Vamos a ver entonces lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16, versos 16 y 17. Estamos hablando
del viejo pacto. Estamos hablando de un conocimiento y un entendimiento carnal, que no es bueno. ¿Por qué? Porque si fuera bueno no hubiera venido un segundo. Pero vamos a leer lo que dice aquí. Deuteronomio 16, capítulo, versículo 16 también. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Está bien claro que la bendición de Dios traía bienes materiales y que de ahí tenían ellos que traer su ofrenda. Entonces, por eso es que el pueblo judío, el pueblo israelita, ellos siempre le han dado a Dios y Dios nunca ha fallado en el cumplimiento de su promesa. Pero oiga bien la importancia, porque ahí en Eclesiastés dice que no es bueno cuando hay un beneficio material, hay una abundancia de bienes sin sabiduría. Porque eso lo puede ver usted. Lo puede ver tan claro que mucha gente cuando tiene dinero solo le sirve para adelantar su muerte o su existencia. Ahora bien, nosotros sabemos que el pueblo tenía una bendición que duró desde Abraham hasta la venida de Jesús de Nazaret. La bendición no era la misma, porque aquella era bendición de bienes, con bienes, perdón, y hablar bien de los que a Dios le creían. Entonces, por eso es que el pueblo de Israel, los judíos, ellos tenían el respaldo de que Dios trataba con ellos. Y eso está bien claro, porque hubo necesidad de que cuando vino Jesús de Nazaret, viniera Pablo a predicarle un evangelio a los gentiles, para que los gentiles también tuvieran ese beneficio de bendición. Eso lo vamos a leer más adelante. Vamos a ir rápidamente para que no nos agarre el tiempo. Entonces, vamos a ir rápidamente a Juan, capítulo 1, verso del 9 al 14. Entonces, dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habla de la venida de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él traía la luz, Él era la luz. La luz es una doctrina espiritual que produce hijos de Dios. Por eso dice allá en Juan 10, si llamó dioses aquellos a quien vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces quiere decir que Jesús de Nazaret, el primogénito hijo de Dios.
Ahora Abraham decía que era hijo de Dios. Pero si aquí dice que Jesús es el primogénito, hijo de Dios, quiere decir que no había otro antes. O sea, Abraham le creyó a Dios. Y Dios lo trataba como hijo. Pero ahora estamos viendo algo bien importante. La venida de Jesús de Nazaret traía otro tipo de bendición. Como le digo, no que la sabiduría espiritual no traiga bienes materiales. Claro que los trae. Porque se cumple, y repito lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Se recuerda usted que el joven rico que se acercó a Jesús hincando la rodilla y le dijo: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Ese joven rico le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: deja todos tus bienes y sígueme. No era el entendimiento correcto, por eso es que mucha gente no quiere aceptar el conocimiento de una doctrina de Cristo, mayormente si tiene dinero, porque malinterpretaron ese pasaje. Esto era solo una enseñanza que había que dejar lo anterior, lo material, por lo espiritual, hablando de doctrina, no de bienes físicos. O sea, hay que dejar lo viejo para tomar lo nuevo. De hecho, en la segunda carta a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que en este ministerio, con esta doctrina del Espíritu, las cosas no son las mismas, tienen que ser nuevas. Por eso es de que a mucha gente le sorprende. Y obviamente nunca lo había oído. ¿Por qué? Porque es nuevo. Entonces ahora está teniendo usted un entendimiento diferente, con cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? Las cosas del Espíritu. O sea que este joven no tenía que dejar nada de lo material, sino simplemente abandonar una doctrina vieja que no sirve. Ahora mucha gente, oiga bien, en su ignorancia, quisiera otra palabra más suave, pero en su ignorancia está bien, no quieren dejar el catolicismo o el evangelismo por conocer las cosas del Espíritu, porque allí me dejó mi madre, porque esa es la religión de la familia, porque miren, muchas excusas que creen ellos que eran beneficios. Creen que eran beneficios porque no conocen lo nuevo es mejor. Vamos a continuar entonces, ahora entendiendo que la venida de Jesús enmarcaba una forma diferente de bendecirnos. Por eso la enseñanza se llama mi bendición, porque la bendición es como usted la crea. De hecho, hoy he visto que algunas jovencitas que resultan teniendo un hijo, le llaman mi bendición. Bueno, de alguna forma le tendrán que llamar. Pero si no hay un entendimiento correcto, seguirán engañadas toda la vida. Lo que ellas tienen es un hijo. ¿Cómo le llamen? Vamos a ir a Gálatas 3:14 al 18. Gálatas 3:14 dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Oiga bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Por qué? Porque sin entendimiento todavía no había beneficio de la bendición espiritual.
O sea que los gentiles llegaron a alcanzar la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque la bendición del Espíritu, la bendición de Dios, la bendición para los hijos de Dios es con un entendimiento. Si los gentiles no tienen el entendimiento, que de hecho en la predicación de Pablo no estaba, porque si hubiera estado ahí el entendimiento, ¿para qué la predicación de ahorita? ¿Para qué la predicación de hoy? ¿Para qué esperar el día final, el tiempo final en que se iban a enseñar estas cosas? O sea, el evangelio de Pablo ya se conocía. De hecho, la gracia que predicó José Luis de Jesús no tenía el entendimiento espiritual de las cosas. Por eso tenía que morir José Luis de Jesús. Y con él murió la gracia para dar paso a la herencia. Es bien sencillo. Entonces note bien. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que los gentiles, creyendo con una fe que tenía Abraham, iban a alcanzar la promesa del Espíritu. ¿Qué es la promesa del Espíritu? La explicación que se está dando hoy aquí. La palabra de Dios el Padre. Sigue diciendo, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Oiga esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea que a dos venían las promesas. A Abraham y a su simiente. A Abraham le cumplió Dios. Y a su simiente también le cumplió. Oiga lo que sigue diciendo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente la cual es Cristo. Quiere decir que esto comenzaba de nuevo con uno que se llama Cristo. Él fue el primogénito dentro de muchos hermanos. Después van a venir muchos que piensan igual que Jesucristo, y entonces ahí se va a formar la familia de Cristo, la familia de Dios, la familia espiritual, con el entendimiento. Porque muchos dicen que son cristianos, pero ellos no han entendido la palabra de Cristo. Ellos siguen con el viejo pacto, es más, siguen con la ley de Moisés. Oiga bien, entonces es hasta el 18. 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Quiere decir que esto continuaba, la ley solo terminaba, pero la promesa seguía. Entonces dice el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Quiere decir que a Abraham le cumple la promesa, y la promesa de para Abraham era hacer hijos de Dios, tener hijos de Dios. Es bien importante. Entonces, nosotros nos damos cuenta ahora que el entendimiento era bien necesario para poder saber esto. Entonces, usted ya no puede vivir por la fe de Abraham. Usted tiene que vivir por la fe en una palabra que es la herencia, que es el cumplimiento de la promesa, que es la venida del Espíritu. La venida del Espíritu es la misma venida del Señor, que no podía ser de otra forma. Si usted nota esto, todas las religiones están esperando al Señor. Si usted dice enfrente de estas personas que el Señor ya vino, le dicen que está loco. Pero usted se está dando cuenta, claro,
que el Espíritu es el que le revela todo esto que estamos conociendo. Ahora bien, nosotros sabemos entonces que el entendimiento de la predicación de Jesús de Nazaret, el entendimiento espiritual, es el correcto para usted ser hijo y tener los beneficios de Dios, que son la herencia. Para eso hay muchas enseñanzas. Por eso les decía en algunas enseñanzas anteriores, esto que viene, lo único que va a llevarle a usted es un beneficio grande, donde usted va a conseguir la paz, la felicidad, la tranquilidad, el conocimiento, la sabiduría y los bienes materiales para usted estar bien. Es importante esto. Entonces ahora que nosotros sabemos cómo venía esto, que cambia la bendición. Muchos tienen la bendición de Dios y cierto, es de Dios, pero eso ya caducó, eso ya pasó. Dejando las cosas viejas, dice, porque todas son hechas nuevas. Pero no, quieren seguir con lo viejo. Jesús lo decía, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. O sea, hay muchas formas de explicar esto, que no es lo mismo, lo carnal y lo espiritual. Dice, primero fue lo animal, primero fue lo carnal, primero fue lo terrenal, ahora viene lo espiritual, lo celestial. ¿Qué es lo que usted está oyendo? Con entendimiento. Porque si usted va, allá le ofrecen los cielos, le ofrecen el paraíso, le ofrecen un montón de cosas, pero ellos no entienden nada. Bueno, vamos a terminar entonces, porque este es el propósito. Vamos a ir entonces a Efesios 1:3. Ahora va a entender perfectamente que la bendición que aquí habla no es la misma. Y dice así, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice de Abraham, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está bien claro. La bendición ahora es en Cristo, no en Abraham. La bendición de nosotros no es terrenal, es espiritual, es celestial. La bendición que nosotros tenemos en Cristo es el beneficio más grande que puede esperar un ser humano, con entendimiento, claro, con los ojos alumbrados del entendimiento. Entonces estamos sentados en lugares celestiales al haber entendido la predicación de Cristo, al haber entendido la enseñanza del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición, ¿cómo es? Espiritual, pero también trae lo material. Así pues, esperamos vernos en una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara Dios el Padre, solo que ahora con un entendimiento más avanzado. Bendecidos con toda bendición.